Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 173 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y hoy voy a hacer resumen de mi año 2020. Es muy importante pararnos un momento y pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo actualmente, qué es lo que hemos hecho en los últimos meses, y pensar cuáles deben ser los próximos pasos, la dirección que debemos seguir en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses e incluso en los próximos años. Cualquier momento es bueno para hacer esta valoración. Tan malo es no hacer balance como hacerlo de forma continua y no dejar tiempo para hacer realmente cosas. El cambio de un año a otro es la excusa perfecta para ello. No tiene por qué ser el momento para hacer esta parada, pero sin duda es uno de los mejores momentos que podemos tomar, que podemos hacer para hacer esta pequeña reflexión, este pequeño balance. Para este podcast he decidido estructurar un poco mis reflexiones, mi balance en 3 partes diferentes, desde 3 perspectivas diferentes. La primera es de finanzas personales e inversiones, la segunda sobre proyectos personales y emprendimiento y la tercera un poco más la parte más personal, la parte más emocional de cómo ha ido mi año. Bien, pues antes de empezar, comentarte unas cosas. ¿Por qué es importante hacer balance? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y qué conclusiones tenemos que sacar? Para mí, hacer balance es como hacer una larga excursión por el monte y te paras un momento, a ser posible en un lugar que te permita saber exactamente en qué lugar del mapa estás. Poder localizarte en el mapa. Parar, pues te sirve para descansar un poco, para recuperar un poco de energía. Aprovechas para beber, para comer algo. Incluso puede ser que te pongas una prenda, o te quites una prenda, o te cambies el calzado. Todo con el fin de estar un poco mejor preparado para el siguiente tramo, aunque no sepas lo que te va a venir en el futuro. Revisas el mapa para saber dónde estás, revisas el camino que hiciste hasta ahí y decides por dónde seguir. Es posible que descubras que podías haber llegado a donde estás actualmente muchísimo más rápido o muchísimo más fácil, o que mejor el camino que hiciste era mejor hacerlo cuando hiciese más frío o cuando hiciese más calor o en otra época del año. Creo que me vas entendiendo, ¿verdad? Hacer balance es fundamental para aprender de los errores del pasado e intentar evitar repetirlos. También nos sirve para intentar repetir lo que hemos hecho bien. Y lo más importante, saber diferenciar cuáles han sido nuestros aciertos y fallos y cuáles han sido a causas fortuitas, a causas que no dependen de nosotros. Porque al final hay veces que todo sale bien y no es que nosotros hayamos acertado, y otras veces que lo hacemos muy bien y aún así los resultados no llegan. Hay que saber diferenciar entre lo que realmente ha dependido de nosotros, porque lo hicimos bien, porque lo hicimos mal, o cosas que pasaron por circunstancias externas. Y es muy importante parar, alejarse un poco del día a día y tener una visión más amplia de nuestra situación, y hacerse preguntas incómodas, sobre todo hacerse preguntas incómodas. Preguntas que nos hagan pensar en cosas importantes. Preguntas del estilo de ¿este camino me lleva a donde quiero ir? Si sigo haciendo lo mismo los próximos 5, los próximos 10, los próximos 20 años, ¿voy en la dirección correcta? ¿Estoy conforme con la situación? A pesar de que los resultados no llegan, de todos los esfuerzos y sacrificios que estoy realizando, ¿estoy satisfecho con esta situación? Sí, es muy importante pensar a largo plazo, a muy largo plazo, y así poder tomar decisiones sobre el siguiente paso, lo que podemos hacer hoy, lo que podemos hacer mañana o los próximos pasos que debemos tomar. Bien, vamos con mi balance. Como te decía, te quería comentar el año 2020 desde 3 puntos, desde 3 perspectivas personales diferentes. La primera son las finanzas personales y las inversiones. Sobre mis finanzas personales y mis inversiones, el resumen es que ha sido un año complicado. Es el año que menos he crecido financieramente, al menos de los años desde que tengo registro. Sí, he crecido, pero muy poco. En la parte de los gastos personales, ha sido el año que más he gastado de todos. Un problema de fontanería en marzo, que se me ha estropeado la cocina a principios de diciembre y la lavadora el día de mi cumpleaños, digamos que no han ayudado. Si a esto le sumamos que he dejado de cobrar las dietas del trabajo, esto es algo voluntario. El caso es que en la empresa en que trabajo debo entregar los tickets de comida cada día que como fuera de la oficina,
Y la situación es que he dejado de comer fuera y he empezado a llevar la comida. El tema es que se trata más de un asunto de productividad. ¿Me compensa perder las dietas y trabajar un poco más? Bueno, actualmente es difícil valorarlo, y después vuelvo un poco sobre este tema. A nivel de inversiones se ha producido una situación muy curiosa. El balance neto de mis inversiones resulta que en 2020 he desinvertido. En el total de mis inversiones retiré más dinero del que invertí. Pero a final de año resulta que mis inversiones son mayores que las que tenía al principio de año. ¿Qué es lo que ha pasado? Mis inversiones han crecido más, se han revalorizado más de la cantidad total de dinero que he retirado. Yo sé que no es una situación ideal, pero realmente fue lo que pasó. No me siento orgulloso de ello, ni mucho menos. También tengo que decir que en 2019 estaba haciendo un pequeño experimento, estaba invirtiendo apalancado y jugando un poco con el fondo de emergencias, que es algo que nunca pasa nada hasta que acaba pasando. Unas inversiones que te acaban saliendo rana, en mi caso especialmente Investio y Grouper. Un gasto que te hace recurrir al fondo de emergencias, antes te he comentado alguno de ellos, y una situación de salud importante, como puede ser el COVID, pues pueden hacerte sufrir sin ninguna necesidad. Afortunadamente siempre he ido con muchísimo cuidado en este tipo de experimentos. Estos experimentos un poco más locos, siempre los hay que hacer en pequeño. Sí, me gusta arriesgar más de lo razonable, pero siempre con muy poco dinero. No me importa apostar un céntimo de euro con cualquier persona a cualquier cosa, pero si subimos la apuesta a €1, ya casi que no. Supongo que entiendes a lo que me quiero referir. Puedes invertir en lo más raro, en lo más extraño que se te pueda ocurrir, usando estrategias ultracomplejas, pero solo con una cantidad ridícula de tu dinero. Llámale diversión, llámale locuras, llámale tonterías, pero es solo eso. Analizando todo esto a largo plazo, pienso que mi situación financiera también es algo temporal. Es muy a corto plazo. Este año, más del 50% de mis ahorros se han ido para financiar mis proyectos personales. Unos proyectos que de momento pues no están produciendo esos resultados positivos, no están generando dinero, el suficiente dinero para ser rentables. Por otro lado, también tengo 2 gastos muy importantes que espero eliminar en los próximos 3 años. Por un lado está el pagar a alguien para que cuide a mis hijos cuando estoy trabajando y todas estas cosas. Y el segundo gasto es una hipoteca que en su día no planteé correctamente y que también pues está cerca de su fin. La segunda perspectiva es sobre proyectos personales y emprendimiento. Tras 4 años intentando emprender, en intentar crear mi propio negocio, pues he pasado como por 2 fases bastante diferenciadas. La primera fue empezar con una idea y poco a poco ir perdiendo el foco, ir a diferentes proyectos, ir abriendo diferentes proyectos, diferentes ideas, y cada vez con más ideas y más proyectos. 2020 fue un año que supuso un cambio. Cada vez me he ido centrando más en quiero ser rico, en solo un proyecto, en quiero ser rico, y dejando un poco de lado todo el resto. De momento el resto de proyectos no los he descartado, pero sí los tengo totalmente parados y abandonados, esperando un momento mejor, si es que algún día va a llegar. En 2020 tenía entre otras cosas, pues mejorar el diseño de quiero ser rico. Esto lo hice. Aunque creo que algunas novedades que vienen en los próximos meses van a hacer que el diseño de quiero ser rico se quede un poco, no sé cómo decirlo, pero sí que antes o después pues tenga que hacer otro cambio de diseño. También tenía previsto publicar un libro sobre una temática muy técnica y específica. Esto no lo hice. Aunque no me iba a suponer demasiadas horas de trabajo, al final lo he ido posponiendo y dando prioridad a otras cosas. También tenía previsto publicar un vídeo tutorial una vez al mes. Al menos uno por mes. Y este lo podemos valorar como parcialmente cumplido. Bueno, realmente es uno clarísimo. Hasta junio fui constante, incluso en abril llegué a publicar 2 videotutoriales. Pero desde junio, nada, no he publicado ninguno más. Pero lo cierto es que los tutoriales, estos videotutoriales, eran como una prueba, era una forma de probarme a mí mismo y era un paso intermedio para crear algún tipo de curso, algún tipo de vídeo en curso, o lo que más tarde va a ser la academia de membresía de Quiero Ser Rico. Estate atento la próxima semana al podcast. Ya te adelanto que va a ir sobre este proyecto. No te digo nada más.
Otro de los objetivos que tenía para 2020 era crear otras webs, y no, tampoco lo he cumplido. He tenido alguna idea y empecé con algunas de ellas al principio de año, pero poco a poco preferí no dedicarle tiempo y energía a crear nichos, sino a centrarme solo en un proyecto. Hace un año, en el balance de 2019, te dije que en 2020 iba a ser el año en el que más iba a trabajar de mi vida. Esta frase tenía un doble sentido. Por un lado, en 2020 me iba a esforzar más que nunca, a dedicarle más horas a trabajar que nunca. Y lo hice. Ya te digo que lo hice. Lo cierto es que era una frase un poco con trampa, pues ya en la segunda mitad de 2019 me había organizado un poco mejor y esperaba seguir así durante todo el año. Al final, la pandemia hizo que mi productividad fuese prácticamente cero. Muchos días, la verdad. Y en los últimos meses, desde junio, poco a poco, he ido empezando a utilizar la pausa de mediodía para trabajar. Antes la utilizaba para ir al gimnasio y descansar, pero desde entonces esto era imposible. Primero con cierres temporales y después con limitaciones de movimiento. Es lo que tiene trabajar y vivir en dos municipios, en dos localidades diferentes. El contrapunto es que pensaba que podía gestionar un poco mejor el estrés y la falta de descanso. Y lo cierto es que este año he tenido varias veces que hacer pausas de al menos 2 o 3 días. Sí, he acabado bastante quemado. En 2020 iba a trabajar más que nunca, y esta frase, como te he dicho, tenía un doble sentido. Y el doble sentido es que pensaba y sigo pensando que a partir del año 2020 cada vez podría trabajar un poco menos y tener los mismos resultados. Los ingresos pasivos harían el resto. Y en esas estamos. No te puedo contar más porque no sé qué resultados puedo tener en 2021. La semana que viene te cuento un poco más algún detalle sobre esto. Aunque tengo que reconocer que desde hace unas pocas semanas ya he ido bajando un poco el ritmo. Ya me he ido organizando para, no trabajar ya a determinadas horas. La tercera perspectiva es mi balance más personal y más emocional. Y lo cierto es que ha estado bastante marcado por el estrés, en cierta parte buscado y en otra parte pues surgido con los acontecimientos. Puede sonar un poco hasta fuera de lugar, o que tengo poca empatía, pero 2020 no lo considero un mal año. No va a ser recordado, al menos por mi parte, como el mejor año de mi vida, ni mucho menos, pero tampoco de los peores. Seguro que a muchos os sucede lo mismo. Seguro que habéis tenido años muchísimo peores. En mi caso, el peor año hasta ahora sin duda fue 1992. Ese año ya empezó con un mal acontecimiento familiar bastante trágico. Y continuó con la muerte de una de mis abuelas. Tengo que decir que mi abuela no era muy de niños, la verdad, pero algo significó también en mi vida. Y el año siguió más o menos bien hasta septiembre, y en septiembre perdí a mi padrino. No le veía demasiado, pero sí era alguien a quien apreciaba muchísimo. Y si todo esto para un adulto puede resultar complicado, para un niño de 10 años muchísimo más. Nunca había contado esto. Y esto me lleva al siguiente punto que quería contar hoy. No lo sé explicar, pero cada vez en este podcast me siento un poco más libre. Cuando empecé, ni de lejos se me ocurriría contar aspectos relacionados con mi familia o con mi vida personal. Y sé que últimamente me abro cada vez más en todos estos temas. Antes te estaba contando que este año he terminado quemado más veces de las que me gustaría. Desde el principio lo tenía claro que esto me iba a suceder. Simplemente era un esfuerzo limitado en el tiempo. Un sacrificio temporal a cambio de poder compensarlo en el futuro. Sé que es pronto para valorarlo, pero yo creo que seguramente ha valido mucho la pena. Antes de terminar el podcast de hoy, permíteme contarte brevemente mis planes para 2021. Lo cierto es que me he pasado casi 3 días dándole vueltas a estos planes, cuando realmente tenía pensado no hacer absolutamente nada, al menos hasta que saliera a la luz la Academia de Quiero Ser Rico. Mis planes de 2021 están muy relacionados con seguir trabajando, menos que en 2020, por supuesto, pero seguiré siendo constante y avanzando en mis proyectos. Lo mismo que en la parte de mis inversiones. Sigo confiando en el ahorro periódico y en la inversión poco a poco, invirtiendo todos los meses un poco. Yo no sé si mis inversiones en 2021 van a rentabilizar un 4,1%,
igual que lo hicieron en 2020 mis inversiones en Endesa Capital, o otras inversiones que crecieron bastante más. Es posible que incluso llegue a perder todo lo ganado en 2019 y en 2020, pero sé que mi plan de inversión a 10 años siempre va a ser rentable. Hace 5 años me puse un reto que era conseguir la libertad financiera antes de terminar 2021. Hoy sé que no lo voy a conseguir, ni en 2021 ni puede que en los próximos 5 años. Esto no lo sé, pero tampoco me importa. El objetivo de la libertad financiera para mí ha perdido un poco de importancia. Sigo queriendo la libertad financiera. Incluso, a largo plazo, quiero conseguir 4 libertades financieras. Esto ya es para otro día. Otro día si quieres te lo cuento. Mi objetivo para 2021 es conseguir la independencia económica. La independencia financiera. La independencia financiera no es lo mismo que la libertad financiera. La libertad financiera es tener ingresos pasivos suficientes para no tener que trabajar. En cambio, la independencia financiera está más relacionada con tener ingresos suficientes para no depender de una empresa, de un cliente o de un gobierno. Incluso que si pierdes uno de estos ingresos, el resto de ingresos sean lo suficientemente grandes como para poder seguir valiéndote por ti mismo. Pues este es mi objetivo para 2021, conseguir esta independencia financiera. Y una cosa más. El fin de semana pasado estuve casi hora y media hablando con mi compañero de Mastermind de lo importante que son hacerte preguntas a largo plazo. Algunas ya te las he contado al principio de este podcast. Quizás, en tu caso, quieras terminar ese proyecto que todavía tienes a medias. Ese proyecto que puede ser un emprendimiento, puede ser una empresa, puede ser algo que estás estudiando. Pero, ¿realmente es necesario hacerlo? Puede que ese proyecto, esa idea que tuviste en su día, la empezaras con un objetivo en mente. Un objetivo que puede que ya hayas conseguido, o un objetivo que ya no consideras relevante. El proyecto realmente ya ha logrado todo lo que querías con él, aunque no esté terminado, aunque no esté dando los resultados que habías esperado. Ya puedes pasar página, puedes ir a por otro proyecto, a por otra idea que realmente te lleve a tu próximo objetivo, y no quedarte en esta nueva zona de confort. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Dicho todo esto, un saludo y que tengas un maravilloso fin de semana.